Hola, soy Juan Ignacio Trepo, alumno de licenciatura en Kinesiología y Fisiatría de la UNE, cátedra de Semiopatología Kinésica Quirúrgica, y en esta oportunidad voy a realizar lo que es semiología del hombro y cintura escapular. Voy a empezar palpando lo que es los reparos óseos y partes blandas. Me dirijo a la parte media, en lo que es la escotadura supraesternal. Me dirijo hacia lo que es lateral, hacia afuera, y voy a encontrar la articulación externa opuesto clavicular. Luego voy recorriendo hacia afuera lo que es la parte subcutánea de la clavícula en toda su extensión. En la parte de los 2/3 laterales me dirijo hacia abajo 2 veces de dedo y voy a palpar en la profundidad lo que es la apófisis coracoides. Vuelvo a la clavícula y me dirijo hacia lateralmente para localizar lo que es la articulación acromioclavicular. Y por último me dirijo más hacia afuera, voy a palpar lo que es una superficie cuadrilátera, que es el acromión. 2 veces de dedo por debajo del borde lateral del acromión. Voy a palpar lo que es el tubérculo mayor del húmero. Luego voy a pedir al paciente que haga una flexión de codo y haga una rotación de hombro hacia afuera, rotación externa, para poder palpar lo que es el tubérculo menor del húmero. Me dirijo nuevamente a lo que es el acromión y voy a dirigirme hacia la parte posterior, palpando lo que es la extensión de la espina de la escápula. Me dirijo hacia la parte medial y luego hacia abajo, palpando lo que es el ángulo inferior de la escápula, que se va a confundir con lo que son las partes blandas. Con respecto a las partes blandas, voy a ubicar lo que es el deltoides hacia la deltoidea. Voy a palpar lo que es el bíceps braquial en la parte anterior del brazo, el tríceps braquial en la parte posterior. En la parte anterior de la cintura escapular voy a palpar lo que es el pectoral mayor. Voy a pedir al paciente que haga una elevación y voy a intentar palpar lo que es el subescapular, que es difícil porque está en la profundidad. Tenemos por debajo el serrato anterior con sus digitaciones y el dorsal ancho, que suelen confundirse. En la parte posterior voy a dirigirme a lo que es tanto el supraespinoso por encima de la escápula, encima de la espina de la escápula, y el infraespinoso por debajo. Y en la parte lateral, el borde lateral o axilar de la escápula, los redondos, tanto el redondo menor por encima como el redondo. Prueba del arco doloroso. El paciente va a estar parado, se le va a indicar que haga una abducción completa del miembro. Esta prueba va a ser positiva si el paciente refiere dolor concordante entre los rangos de 60 y 120 grados de abducción. El dolor puede ir aumentando en severidad hasta los 180 grados, lo que va a indicar un trastorno de la articulación acromioclavicular. Test de Hopkins-Kennedy. El examinador va a colocar el hombro del paciente en aproximadamente 90 grados de flexión o abducción. Luego va a aplicar una rotación interna forzada. Esta prueba va a ser positiva si el paciente refiere dolor. También se puede partir complementando esta maniobra, llevando la mano al hombro opuesto y solicitando la elevación del codo en contra de la resistencia por parte del examinador. El paciente va a referir dolor en caso de que sea una prueba positiva. Test de NIR. El examinador va a elevar el brazo del paciente en flexión con una mano, mientras que con la otra mano va a estabilizar la escápula. Va a aplicar una flexión forzada hacia el final del rango, intentando reproducir el dolor de hombro. Si existe dolor de hombro, esta prueba va a ser positiva. También, como complemento, podemos pedir al paciente que realice una flexión completa activa. La prueba va a ser positiva si existe dolor de hombro. Prueba de resistencia a la rotación externa. El examinador se coloca al lado del paciente y va a proporcionar una fuerza de rotación interna mientras el paciente la resiste. Esta prueba va a ser positiva y está indicada por el paciente que cede debido al dolor o a la debilidad de los músculos rotadores externos.
Signo de retraso de la rotación externa. El kinesiólogo toma el codo del paciente a 90 grados y lo lleva a una rotación externa casi completa. Mantiene esa posición y luego suelta la muñeca. Esta prueba da positiva para un desgarro de supraespinoso e infraespinoso y está indicado por un retraso ocurrente en la incapacidad del paciente de mantener el rango completo de rotación externa. Prueba del despegue. El paciente va a estar sentado en la camilla, con el brazo afectado detrás de la espalda. Se le va a indicar que levante, que eleve o que despegue el brazo de la espalda. Una prueba va a ser positiva para el desgarro del subescapular y va a estar indicada por la incapacidad del paciente para levantar el brazo de la espalda. Signo de retraso de la rotación interna. El paciente va a estar sentado con el brazo afectado detrás de la espalda. El kinesiólogo va a tomar el codo del paciente con una mano y con la otra la muñeca. Luego va a levantar el brazo del paciente de la espalda y va a pedir que mantenga esa posición mientras suelta la muñeca del paciente. Va a ser una prueba positiva para el desgarro del subescapular y está indicada por un retraso ocurrente con la incapacidad del paciente para mantener el brazo alejado de la espalda. Signo de caída del brazo. El paciente puede estar parado o sentado. El kinesiólogo se ubicará a su lado. Va a agarrar la muñeca del paciente y pasivamente va a abducir el hombro a los 90 grados y va a liberar el brazo del paciente con instrucciones para bajar lentamente el brazo. Esta prueba va a ser positiva para el desgarro del supraespinoso y está indicado por la incapacidad del paciente para controlar la caída del brazo. Prueba de liberación anterior sorpresa. El paciente va a estar en decúbito supino y el kinesiólogo va a estar a un lado de él. Va a tomar la muñeca del paciente, va a abducir el hombro a 90 grados y también va a colocar el codo a 90 grados de flexión. Luego le va a imprimir una rotación externa máxima al hombro, a su vez que va a aplicar una presión de anterior a posterior sobre el hombro. Luego va a levantar esa presión y esta prueba va a ser positiva o está indicada si el paciente informa dolor, aumento del dolor o reproducción de los síntomas. Prueba de aprehensión. El paciente va a estar en decúbito supino y el examinador se colocará a un costado. El examinador va a agarrar la muñeca del paciente, va a llevar una rotación externa del hombro, a su vez que va a estar en abducción de 90 y el codo en flexión de 90. Luego se aplica una presión hacia anterior, en la cara posterior de la cabeza humeral. Esta prueba va a ser positiva en caso de inestabilidad anterior indicada por una muestra de aprehensión por parte del paciente o informe de dolor. Prueba de carga del bíceps 2. Paciente en decúbito supino, examinador se coloca al costado de la extremidad afectada del paciente. Ubicará el hombro en una abducción de 90 con 90 grados de flexión y antebrazo en supinación. Mueve el hombro del paciente hacia la rotación externa completa y solicita al paciente que flexione el codo mientras recita este movimiento. La prueba va a ser positiva y está indicada como reproducción del dolor concordante durante la flexión del codo, frente a la resistencia del kinesiólogo. Prueba de provocación del dolor. El paciente va a estar sentado, el kinesiólogo se va a ubicar detrás y va a colocar el hombro en abducción de 90 grados y rotación externa máxima hacia el final del movimiento. El codo se ubicará a 90 grados de flexión y el antebrazo en máxima supinación. Se le va a pedir al paciente que califique el dolor en dicha posición. Luego, el kinesiólogo va a pronar completamente el antebrazo del paciente y le va a pedir nuevamente que califique el dolor. Una prueba positiva está indicada por la producción del dolor concordante del paciente en la posición de pronación del antebrazo o cuando el dolor del paciente es peor en pronación que en la supinación.